introducción hay que recordar que el corazón tiene culturas que son el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Oigan, no se me gustó para los resultados. Ok, les está diciendo que el corazón tiene dos tipos de culturas que son pericardio fibroso y pericardio seroso. El pericardio fibroso tiene la característica de ser una pirámide con base sobre el diafragma. Esto es una diferencia muy marcada con el corazón que tiene la base hacia atrás, ¿sale? Entonces, el pericardio fibroso es una pirámide que descansa sobre el diafragma. Y por lo mismo se adhiere al centro fénico. En la siguiente ilustración se puede observar cómo tenemos aquí la huella de las inserciones del pericardio fibroso sobre el centro fénico. Ok. Bueno, también tiene la particularidad de que posee su propia vasculatura. Aquí podemos observar cómo derivados de la mamaria interna, esto de aquí es la mamaria interna, esta de aquí es la mamaria interna, y de esta sale hace un minuto, bueno ya, salen estos vasos que se llaman pericardiofrénicos. ¿Por qué motivo se llaman pericardiofrénicos? Porque se dirigen hacia el pericardio, pero descienden también para irrigar al diafragma, ¿sale? Entonces, arterias pericardiofrénicas. También tenemos a las venas pericardiofrénicas, aquí las podemos observar a ambos lados, ¿ok? Por otro lado, tenemos al pericardio seroso. El pericardio seroso, al igual que otras serosas como la pleura o como el peritoneo, es continuo, pero se distingue entre la hoja que va pegada a la pared y la hoja que va pegada a la víscera, ¿sale? En este caso, el pericardio seroso parietal está adosado al pericardio fibroso y el pericardio seroso visceral, también conocido como epicardio, está pegado al corazón. En esta ilustración, el pericardio seroso visceral está ilustrado con color azul y el parietal está ilustrado con color... ¿Qué color es este? ¿Hueso? Con color hueso, ¿sale? Por otro lado, es importante las serosas viscerales, por si hasta estas alturas del partido no se ha entendido, las serosas viscerales forman parte intrínseca de los órganos, es decir, el peritoneo visceral es parte del órgano al que envuelve, la pleura visceral es parte del pulmón y el pericardio seroso visceral es parte del corazón. De hecho, es una capa conocida como epicardio, ¿sale? Epicardio. ¿Vamos a ir hasta acá? Ok. En esta imagen estamos observando el corazón recubierto por el pericardio seroso visceral. En la siguiente ilustración se ha retirado el corazón completo. Observamos que en el fondo está el pericardio fibroso junto con pericardio seroso parietal, y también podemos distinguir la formación de las llamadas raíces. Con color azul voy a delimitar a la raíz venosa, denominada así porque está envolviendo a las venas cavas y a las venas pulmonares, y con color rojo voy a contornear a la raíz arterial, denominada así porque contornea a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. ¿Vamos bien hasta acá? Incluso en algunas ocasiones se mencionan en algunos libros que entre estos se forman unos espacios conocidos como senos. Este es el seno oblicuo y este es el seno transverso, ¿ok? Sencillamente son espacios donde incluso se puede llegar a meter el dedo para poder hacer una resección, pero la realidad es que no tienen tanta aplicación práctica. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, recordar que el corazón es descrito como una forma de pirámide de base triangular, una forma de pirámide y la base es posterior. Forma de pirámide y base posterior. Ahora, para fines de examen, para fines de mi materia, nuestro corazón tiene forma de pirámide de base triangular, aunque es importante considerar que hay otros enfoques que dicen que es una pirámide de base cuadrangular, ¿sale? Pero para mí solamente es una pirámide de base triangular. Bueno, entonces, recuerden, me ponen aurículas o auriculillas y los corro del salón, les pongo menos 20 en el examen. Bueno, la base, ¿cómo está constituida la base? Está constituida por atrios. La base está constituida por atrios, atrio izquierdo y atrio derecho. Además se pueden observar el surco atrial, el surco coronario, los vasos pulmonares, que se llaman venas pulmonares, vena pulmonar superior izquierda, a ver díganme cómo se llama esta. Vena pulmonar inferior derecha.
las venas cavas. ¿Esta cuál es? Vena cava superior. Vena cava superior. ¿Esta cuál es? La vena cava inferior. Ok, correcto. Y ahí tenemos el seno coronario. Ok, esperen, antes de pasar, vamos a intentar mencionar algunas otras cosas que fuimos mencionando a lo largo del transcurso del temario. Lo primero que voy a ilustrar y que de momento van a decir ustedes, ¡so mecha! Es esto, queda incompleto, luego así, 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 luego así. Ok, ¿qué es esto que acabo de ilustrar con color azul? Te lo voy a quitar los colores que ya le marqué para que se note mejor. La raíz de las. Exactamente, esa es la raíz venosa, pero ahora trazada sobre el corazón. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra estructura que vamos a trazar acá. ¿Qué es esto? Me acaba de decir. No, es el surco entre seno de las venas cavas y orejuela. ¿Cómo se hace el surco? Surco terminalis, ¿sale? Ese surco es el surco terminalis. Lo estamos viendo por afuera y lo estamos viendo desde la región de la base. Ahora, por otro lado, a propósito de lo que les acabo de comentar, pues entonces tratemos de distinguir este espacio, que es El seno de las cavas. exactamente seno de las cavas. Seno de las cavas. Muy bien. Ok. Bueno. En la superficie inferiorofrénica, la superficie inferiorofrénica está formada por las 4 cavidades del corazón. Esta está formada por las 4 cavidades del corazón, atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, separados por los respectivos surco interatrial, surco coronario y es que no voy a acabar otro. Surco interventricular inferior, ¿sale? Este último aspecto, el de inferior, es muy importante. Es inferior su nombre correcto. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Por otro lado, esto quizás no lo enfaticé en sesiones pasadas, pero este cruce de surcos es una región anatómica que, si se dan cuenta, aunque un poquito chueca, es como una cruz. ¿Ok? A eso se le llama cruz cardíaca. Es una referencia externa, guía, sobre todo para localizar el nodo atrioventricular que está de la cruz cardíaca ligeramente hacia atrás. ¿Ok? Vamos a ir hasta acá. Pero ese cruce de surcos se llama cruz cardíaca. Bueno. Ok. La cara anterior external, en cuanto a componentes de cavidades, está compuesto por atrio derecho y ventrículo izquierdo. Solo esas tres. Solo esas tres. En esta vista se alcanza a notar esta cavidad, pero esa cavidad no forma parte de esta cara. En esta imagen, ilustración en particular, se ve esa cavidad, que es el atrio izquierdo, pero no forma parte de la cara anterior o externa. ¿Vamos a ir hasta acá? Ok, entonces, ¿qué otras estructuras se observan? Se observa a la vena cava superior, a la arteria aorta y a la pulmonar. Pregunta de examen, literalmente se las estoy diciendo. Vaso sanguíneo de la parte superior del corazón que se encuentra entre la vena cava superior y la pulmonar. La aorta, ¿sale? ¿Vamos a ir hasta acá? Vale. Entonces, esas relaciones anatómicas son súper relevantes. Bueno, surcos, aquí observamos el surco coronario y el surco interventricular. Fíjense que, vaya, quizás por dar rápido el tema, no asumí que entendían esto, pero el surco coronario es el límite entre atrios y ventrículos. De hecho, hay algunos autores que dicen que ya no le deberíamos de llamar así y deberíamos decir surco atrioventricular. O sea, el nombre sería muy adecuado. ¿Por qué? Pues porque justamente está entre los atrios y los ventrículos. Pero hasta la fecha, pues no hay intentos de cambiar el nombre. Pero es importantísimo, el surco coronario es el límite entre atrios y ventrículos. ¿Sale? Recuerden, aquí tenemos al surco interventricular anterior y me parece que bueno, apareció el atrio izquierdo como agregado por ahí. Bueno, ok.
En la cara lateral pulmonar, básicamente solo tenemos dos cavidades que la componen, ventrículo izquierdo y atrio izquierdo, nada más. En particular, en esta cara lateral pulmonar, el atrio izquierdo está representado por la orejuela. Quizás no fue el mejor color. El atrio izquierdo está representado por la orejuela. Ahora, aunque esta imagen en proporción a las imágenes anteriores es más pequeña, fíjense que la orejuela izquierda tiende a ser más pequeña que la orejuela derecha. La orejuela izquierda tiende a ser más pequeña que la orejuela derecha y además esta es ligeramente más tubular. Vamos bien hasta acá. Hay que echarle imaginación. Imaginación para conocer. ¿Sale? Bueno, ¿qué estructuras notamos aquí? El surco coronario, el surco interventricular posterior. No forma parte de la cara, pero lo vemos en esta imagen por la forma en la que reaccionaron el corazón. El ventrículo derecho no forma parte, ¿saben? No forma parte de la cara lateral pulmonar, sencillamente lo marqué porque se ve en la imagen, ¿ok? Sencillamente lo señalé porque se ve en la imagen. Va. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, correcto. Entonces, configuración interna del corazón. Bueno, hay que recordar que el corazón en esencia está constituido por tres capas. La capa externa, que es el epicardio, que básicamente es pericardio seroso visceral. Vamos al otro extremo. La capa interna, que es el endocardio, que es un epitelio similar al endotelio vascular. Las arterias, recordarán que están constituidas de tres capas: la capa externa o adventicia, la capa interna o túnica íntima y la capa media, que literalmente se llama así, capa media. Entonces, el endocardio es idéntico a la túnica íntima de los vasos, aunque tiene particularidades. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y entre esas dos capas, que por si tienen dudas son epitelios, ¿están llevando listo o ya llevaron listo? Ah, ok. Entonces, estos dos son epitelios, el epicardio y el endocardio son epitelios, pero el miocardio pues, es músculo cardíaco, ¿sale? Músculo cardíaco. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces, en esta ilustración, bueno, lo primero que señalo es que el atrio es predominantemente liso, pero su expansión, que es la orejuela, tiene paredes rugosas. A estas rugosidades también se les dice trabéculas, pero su nombre correcto es músculos pectíneos. Aguas, porque siempre me confunden mucho el nombre de las rugosidades de la orejuela, que son músculos pectíneos, con los del ventrículo. En este punto, ¿vamos bien? Salvas. Este espacio, pues pensé que le había puesto el nombre después. ¿Cómo se llama este espacio? Sí. Seno de las venas cavas. Aries es el seno de las venas cavas. Vamos a cambiarle. ¿Eso qué es? La cresta terminalis. Pensé que había desfasado que aparecía primero la línea y luego el nombre. Ni modos. Entonces, quedamos que esto es surco terminal. ¿Sale? Recuerden, por fuera es un surco terminal. Por dentro es una cresta terminalis. ¿Sale? Luego de esto, recordemos que los atrios tienen una comunicación. Creo que esto lo planteé más cuando vimos hígado, pero durante la etapa de vida fetal el pulmón no sirve, ¿sale? No respiramos con el pulmón, no oxigenamos con el pulmón. Entonces, si no sirve, ¿para qué mandamos sangre al pulmón? Por lo tanto, esquivamos llegar al pulmón por tres vías. La primera de estas vías es la comunicación interarterial. La comunicación interarterial, conocida como foramen oval. En la etapa de vida fetal es foramen oval. Además de eso, entre la aorta y la pulmonar existe una conexión que, por cierto, aquí medio se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Bueno, les voy adelantando que aparte del foramen oval existía una comunicación entre aorta y pulmonar, así directamente entre aorta y pulmonar, que se llama conducto arterioso. Ambos, después del nacimiento, comienzan a cerrarse, ¿sale? Bueno, y cuando se cierran, entonces su vestigio se llama fosa oval. Vamos bien hasta acá. Recuerden, bueno, no es tan relevante, pero el borde de la fosa oval se conoce como limbo de la fosa oval, ¿sale? Limbo de la fosa oval. O anillo de Huygens. Bueno. Después, otras estructuras que podemos encontrar en esta cavidad. Recuerden que tenemos orificios
Y orificio se puede decir con muchas palabras, pero en particular el orificio del seno coronario se llama ostium del seno coronario, hoyo del seno coronario, nomás que lo decimos en latín para que suene elegante. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y los orificios que están en la parte inferior del corazón poseen repliegues, que son válvulas, ¿sale? Por un lado está un repliegue correspondiente a la vena cava inferior y otro repliegue correspondiente al ostium del seno coronario, ¿sale? ¿Y cómo se llaman? Se llaman tal cual, válvula del ostium del seno coronario y válvula de la vena cava inferior. Pero aquí sí evocamos a sus epónimos. La válvula del seno coronario, ¿cómo se llama? Válvula de Tebecio. Y la válvula de la vena cava es la válvula de Eustaquio, ¿sale? Ok. Y por último, tenemos a la bandereta atrial, mejor conocida por el epónimo de tendón de Todaro, ¿sale? Tendón de Todaro. ¿Vamos a ir hasta acá? ¿Sale? ¿Ustedes sí ven bien los colores? ¿Seguritos? A ver, ¿qué es eso? Azul. Bueno, pues sí, pero ¿qué estructura es de las que están acá? El ostium del seno Ostium del coronario. seno coronario, ¿sale? Y ahora sí, ¿qué es? Sí, pero no me dieron el nombre largo, epónimo. Válvula de Tebecio, ¿sale? Eustaquio. Eustaquio. Tendón de todo. Tendón de Todaro, ¿no? Va. Luego de eso, ahí tenemos, en realidad no estoy marcando la válvula completa, estoy marcando el anillo de la válvula, de la tricúspide, pero se entiende, ¿no? Bueno, entonces la válvula atrioventricular derecha, ¿cómo se llama? Válvula de 3 cúspides o picos, tricúspide, ¿ok? Bueno, ¿cómo se llama el tabique que separa a la mitad derecha del corazón de la mitad izquierda del corazón? Interior. El tabique se llama septo. El tabique. Septo. ¿Sale? Se llama septo. Ahora, el septo tiene porciones. Por ejemplo, tiene una porción interventricular y también tiene una porción interatrial. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, esto no hace distinción del tipo de tejido que hace al septo. Solamente nos dice, el septo tiene una porción interatrial o interventricular. Pero ¿recuerdan cuál es la lección más importante de esta clase? Exacto, y yo soy hombre, por lo tanto les he mentido parcialmente. ¿Cuál es la mentira? Esta es la mentira, ¿sale? La mentira es que además de la porción interatrial y además de la porción interventricular, existe una pequeña porción, pero digna de mención, que es la porción atrioventricular, ¿sale? Entonces el septo en realidad tiene una última porción, que es la porción atrioventricular. ¿Vamos bien hasta acá? Correctísimo. Y por otro lado, esto solo habla de partes del septo, tomando en cuenta quiénes son vecinos, ¿sale? Esto solo divide al septo tomando en cuenta quiénes son vecinos. Pero ¿qué creen? El septo en su mayoría es muscular. La enorme mayoría del septo es muscular. Por ejemplo, en esta imagen, vean, todo esto es septo y todo es músculo, pero un musculote además bien grueso. ¿Vamos a ir hasta acá? Ahora, no se ve la parte interatrial, pero también les puedo adelantar que la enorme mayoría es músculo, ¿sale? Ahora, vamos a hablar de la excepción. Hay una pequeña parte de todo el septo que no es muscular, sino que es membranosa, ¿sale? Ahora, el septo membranoso tiene un cacho que es parte del atrioventricular, del septo atrioventricular, y otro cacho que es parte del septo interventricular, ¿sale? No todo el septo interventricular es membranoso, ni todo el septo atrioventricular es membranoso, pero hay un cacho. ¿Vamos a ir hasta acá? Dígame, joven. O sea que el bueno, la parte de arriba no tiene membrana. La parte interatrial no tiene ningún cacho de membrana. La parte interatrial no tiene. Bueno, sí tiene un cacho de membrana, que es la fosa oval, ¿sale? Pero no pertenecería como a esta sección.
¿Sale? Va. ¿Algo más hasta acá? ¿No? Bueno. Y nuestra poderosísima mnemotecnia. Díganme cómo les ha ido últimamente en su vida amorosa. Pues recuerden, si los besan, los adoran y luego les escupen, es el triángulo de Koch. Triángulo de Koch, límites, válvula del ostium del seno coronario o el ostium del seno coronario completo, el tendón de todario y la válvula tricúspide. Adicionalmente, para que delimiten mejor, le pueden poner al septo membranoso. ¿Ok? Y con esos 3 a 4 elementos delimitamos a nuestro triángulo de Koch. Para ser más preciso, en cuanto al triángulo de Koch, no es todo el triángulo de Koch, sino su vértice, el que nos indica la ubicación del nodo atrioventricular. ¿Sale? Ahora, aunque se llama atrioventricular para enfatizar que está casi en la transición entre atrio y ventrículo, la verdad es que este nodo, al igual que su primo que es el nodo sinusal, los dos están en el atrio derecho. Los dos están en el atrio derecho. ¿Vamos a ir hasta acá? Sale pues. ¿Sí les llegué a enseñar la imagen del artículo original de Koch? Que por cierto, vean nomás qué cosas escribí ahí. O vean su letra, vean. ¿Me entienden? Yo tampoco. Creo que dice algo de Eustaquio, pero algo así. Bueno, dejamos el atrio derecho, características generales de los ventrículos. Recuerden que tenemos pilares en primero, segundo y tercer orden. Si les pregunto, músculo que va de la pared a una cúspide, espero que me pongan pilar de primer orden. Si les pregunto, músculo que va de una pared a una pared contraria o que forma puentes carnosos, la respuesta que espero es pilar de segundo orden. En otras palabras, lo que quiero enfatizar es, si yo doy una especie de definición, tienen que responder pilar de primero, segundo o tercer orden. ¿Sale? Ese es el tipo de respuesta que espero. Bueno, planteado esto, entonces, ¿cuáles son los de primero, los de segundo y los de tercer orden? Los de primer orden son músculos que van de una pared hacia una cúspide. Entonces, aquí vemos una estructura, aquí vemos una estructura muscular que mediante cuerdas tendinosas, estos se llaman cuerdas tendinosas, se inserta en una cúspide o válvula. ¿Sale? Vamos bien hasta acá. Bueno, ¿esto qué es? Un pilar de primer orden. ¿Sale? Pilar de primer orden. Pilar de primer orden, cuerdas tendinosas, cúspide o válvula. ¿Sale? Los de segundo orden son puentes carnosos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar a este pilar de segundo orden que en particular existe en el ventrículo derecho, que es la trabécula septomarginal. Pero este es el mejor ejemplo posible para un pilar de segundo orden. Perfecto, muy bien. Y por último, podemos observar en las paredes del ventrículo nuevamente las rugosidades o trabeculaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué son esas estructuras musculares, esas formaciones musculares? Pilares de tercer orden. ¿Sale? Pilares de tercer orden. Perfectísimo. Bueno, ahora, estas son características comunes a cualquiera de los dos ventrículos, ¿sale? Comunes a cualquiera de los dos ventrículos. Pero, ¿qué particularidades más destacables tiene el ventrículo derecho? Tiene 3. Una ya la dijimos, que es la presencia de la trabécula septomarginal, ¿ok? Esa es la característica número 1. Por cierto, el otro día preguntaban, ¿para qué sirve la trabécula septomarginal? Miren, los puentes carnosos, estos puentes, por ejemplo, lo que hacen es ayudar a que en la región de la punta, que es donde son más abundantes, se pueda contraer bien el ventrículo. Para eso sirven. Pero la trabécula septomarginal, la verdad es que hay un poco de mentira. No sirve para eso. Entonces, ¿para qué sirve la trabécula septomarginal? Desde el punto de vista fisiológico, y espero que ustedes recuerden esto ahorita que lleguemos a esa parte, la trabécula septomarginal es uno de los sitios por los cuales cruzan fibras del sistema de conducción del corazón. Esa fibra, esa parte del sistema de conducción que cruza a través de la trabécula septomarginal,
se llama banda moderadora. Entonces, en realidad, desde el punto de vista fisiológico, la mayor función, la más importante de la trabécula septomarginal es que por ahí pasa una parte del sistema de conducción que se llama banda moderadora, ¿sale? Más allá de las funciones mecánicas, se destaca a la trabécula septomarginal porque por ahí pasa la banda moderadora. ¿Vamos a ir hasta acá? Sale. Así como el atrio el atrio es liso y un cachito rugoso. Bueno, en el ventrículo es lo inverso. El ventrículo es rugoso y un cachito liso. Ese cachito liso es justamente antes de que salga la pulmonar. Entonces, antes de que salga la pulmonar, podemos observar, hay un espacio que tiene forma de cono truncado, sin punta, pero cono, ¿no? Con imaginación, ya saben. Entonces ese espacio se llama cono arterioso o infundíbulo, ¿sale? Pregunta súper importante y repetida muchas veces. Bueno, y se acuerdan que en el atrio derecho hay un límite entre la zona rugosa, que es la orejuela con sus músculos pectíneos, y la zona lisa del atrio en general. Ese límite en el atrio derecho era la cresta terminalis. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, pues si ahí había una cresta separando esos dos cachos, sería muy lógico asumir que aquí también, y de hecho la hay. Esa estructura es la cresta supraventricular o espolón de Wolf. Aquí la estoy marcando y aquí también la estoy mostrando. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la cresta supraventricular o espolón de Wolf es el límite entre el infundíbulo y el resto del ventrículo, ¿sale? Vamos bien hasta acá. ¿Sale? Pues. ¿Por qué no le pusieron pelvis arteriosa? Para la forma de cono o de caso, pues no sé, la verdad no sé. Quizás el investigador, el corazón, la mayor parte de los nombres son alemanes. Entonces a lo mejor ellos no usaban mucho ese término. En cambio en pelvis, los términos, en pelvis o en riñón, los nombres son italianos. Entonces a lo mejor para ellos resulta más fácil decir pelvis, ¿verdad? Lo voy a checar. Pero tal vez no, esta semana. Bueno, vamos al atrio izquierdo. Recuerden que las cavidades izquierdas, sean atrios o sean ventrículos, son más gruesas, ¿sale? Recuerden que las cavidades izquierdas, sean atrios o sean ventrículos, son más gruesas. Bueno, ¿ven eso? ¿Sí? Bueno, miren. La comunicación interatrial no es uniforme. ¿A qué me refiero con esto? Originalmente hay un primer hoyito que se llama ostium primum, ¿sale? El ostium primum. Y ahí está, el ostium primum. Y después de que se abre el ostium primum, se abre un segundo hoyo que es el ostium secundum. Vamos bien hasta acá. ¿Sale? Bueno, del lado izquierdo muchas veces todavía se puede observar claramente los vestigios de que hubo un ostium primum y un ostium secundum. ¿Ok? Entonces ahí los estamos viendo. Independientemente de eso, si le quieren tirar a lo fácil, fosa oval. ¿Sale? Pero hay que recordar que en el lado izquierdo se suelen ver los vestigios del ostium. En el humano, en la res no. En el humano se suelen ver los vestigios del ostium primum y el ostium secundum, ¿sale? Pero si cuesta mucho trabajo aprendérselo, fosa oval y fosa oval. ¿Vamos bien? ¿Es una sola fosa? ¿Mande? ¿Es una sola fosa? Es una sola fosa, es una sola fosa. Hecha de dos fosas. No, es una sola fosa. Tienen dos hojas que me presten. De preferencia reciclable. Ah, qué lindo. Me da pena que sean. Ándale, estas. Ahí no podemos sacar estas. Ah, porque ese es nuestro 10. O sea, ¿cómo? O sea, es que de bioquímica A ver, lo califica con Sistema del 06. Ajá. Aquí yo recordaba calmando y de repente alguien va a salir un doctor, yo tenía tijeras. Ay, hija, esto está hablando.
Vale, hagan de cuenta que lo que están viendo aquí, hagan de cuenta que lo que están viendo aquí son estos dos hoyos. Esta estructura quedó intacta, no se cerró tal cual la estructura. Literalmente lo que hizo el organismo fue atrás de ellos tapar con una segunda hoja. Por eso de este lado sí vemos los vestigios y del otro lado no. ¿Ok? Entonces, del otro lado vemos lisito porque está nada más la membrana que cerró a la fosa oval. Pero estos orificios realmente nunca se cerraron. Incluso se pueden jalar y hay un espacio entre esta y esta que fue la que cerró permanentemente. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, por eso les digo que en términos generales ustedes pueden responder acá fosa oval y ya le atinaron, porque en realidad sí hay fosa oval. Pero a veces se ven específicamente los vestigios del ostium primum y el ostium secundum. ¿Vamos bien? ¿Sí, señor? Vale. ¿Cómo se llama la válvula atrioventricular del lado izquierdo? Tiene dos puntas. Mitral. Mitral, ¿sale? La válvula mitral. Entonces, la válvula mitral es la más grande de las dos válvulas atrioventriculares. ¿Ok? Ay, pensé que apareciera el nombre acá. Bueno, vamos al ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo izquierdo es con diferencia la cavidad más gruesa de todo el corazón. También recuerden que en la comparativa los atrios son gruesos, ligeramente, pero los ventrículos dicen quítate que ahí te voy, son muy gruesos. El ventrículo izquierdo, al igual que el derecho, presenta pilares de primero, segundo y tercer orden. Son menos abundantes los pilares de tercer orden en el ventrículo izquierdo, pero sí existen, sobre todo cerca de la zona del vértice. Por ejemplo, aquí estamos en ventrículo izquierdo y si se dan cuenta, aquí hay abundantes pilares de segundo orden, puentes carnosos, cerca del vértice. ¿Ok? Particularidades del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene un espacio que se llama vestíbulo aórtico. El vestíbulo aórtico es el equivalente del infundíbulo, ¿sale? Es el equivalente del infundíbulo de la pulmonar. Entonces, aquí estamos viendo la salida de la aorta, pero estamos viendo también una partecita del septo membranoso. Eso es septo membranoso interventricular. Septo membranoso interventricular. Y por último estamos viendo les juro que yo lo vi verde. Y por último estamos viendo una cúspide de la válvula mitral. ¿Sale? Entonces, primero que nada, a diferencia del infundíbulo o cono arterioso o cono de la pulmonar, este espacio tiene paredes que son fundamentalmente membranas, no son músculo. ¿Sale? Sí es un espacio de paredes lisas, pero fundamentalmente sus paredes o sus límites son membranas, no es músculo. Y por otro lado, como la cúspide de la mitral hace esto, entonces es un espacio dinámico. Desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece. Dependiendo de la posición de la mitral. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces ese espacio delimitado por el septo membranoso interventricular y una de las cúspides de la válvula mitral, ese espacio se conoce como vestíbulo aórtico. ¿Sale? Esqueleto fibroso del corazón, básicamente tenemos dos anillos y dos trígonos. ¿Sale? Los anillos corresponden con cada una de las válvulas: anillo de la tricúspide, anillo de la mitral, trígono derecho, trígono izquierdo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Para qué sirven? Se anclan las válvulas atrioventriculares y se ancla el tejido muscular. Aquí podemos ver claramente cómo se están anclando las válvulas atrioventriculares y aquí podemos observar parcialmente cómo se ancla de ellas el tejido muscular. Vamos bien hasta acá. Ok. Otra cosa que quería comentarles, para lo cual voy a quitar el trígono fibroso derecho. Miren, si soy muy exacto al momento de marcar el trígono fibroso derecho, sería exactamente esto.
Lo cual, si lo piensan, nos está dejando este espacio. ¿Ok? ¿Ya les he comentado qué es ese espacio? ¿No? ¿No les parece más conocido así? Entonces, ese cachito que queda entre el trígono filoso derecho y el anillo de la tricúspide es septomembranoso, perdón, atrioventricular. ¿Vamos yendo hasta acá? ¿Sí vamos yendo hasta acá? Ok. Fíjense que la desventaja de usar la tablet es que quiero hacer modificaciones sobre la diapositiva y no puedo, pero como que navego mejor entre diapositivas. Bueno, comentado eso, lo último que quiero decirles, nada más déjenme ver cómo está esto. Ajá. Lo último que quiero decirles es sobre la posición de las válvulas, dependiendo de si estamos en sístole o diástole. Primera aclaración, los atrios tienen su propia sístole, que es la contracción, y su propia diástole, que es la dilatación. Esa es la primera cuestión. Entonces, los atrios tienen su propia sístole y diástole, y los ventrículos tienen su propia sístole y diástole. ¿Vamos bien hasta acá? Sístole es contracción, diástole es dilatación. Sístole se escribe con S, ¿sale? Sístole es con S. Bueno, en este momento estamos en la sístole atrial. Se contrajeron los atrios haciendo que la sangre pase hacia los ventrículos, ¿sale? La sangre pasa de los atrios a los ventrículos. Sístole atrial y al mismo tiempo diástole ventricular. Vamos bien hasta acá, no hemos cambiado nada, sencillamente la sístole atrial está coincidiendo con la diástole ventricular. Y noten que en este instante las válvulas de la aorta y de la pulmonar están cerradas. Va, ahora, siguiente etapa, sístole ventricular, sístole ventricular. Durante la sístole ventricular, pues la sangre tiene que salir por sus respectivos vasos. Por la aorta sale la sangre, por lo tanto se abre la aorta, se abre la pulmonar y las válvulas atrioventriculares se cierran para evitar que la sangre del ventrículo se regrese hacia el atrio. ¿Vamos yendo hasta acá? Por último, si nada más les dijeran la sístole cardíaca o la diástole cardíaca, aunque en medicina, en términos técnicos ya no se debería de ocupar, si nada más dijeran sístole o diástole, les están hablando de ventrículo, puro ventrículo. ¿Vamos yendo hasta acá? Ahora, esos famosos sonidos cardíacos son el resultado de la apertura o cierre de las válvulas. El primer sonido es el cierre de las válvulas atrioventriculares, y el segundo sonido cardíaco es el cierre de las válvulas semilunares o hendido de golondrina. ¿Sale? Segundo y primero. ¿Vamos a ir hasta acá? ¿Vamos a ir hasta acá? Sí. Sí. Ok. Bueno. Aquí me de las válvulas semilunares, recuerden que tienen forma de nido de golondrina, tienen 4 componentes principales. Primero que nada tenemos el borde engrosado, conocido como lúnula. Después de eso tenemos a la parte central de ese borde, perdón, ya la calma. Lo que está en rosa, nada más, lo que está en rosa es la válvula completa, ¿sale? Lo que está en rosa es la válvula completa. Ahora sí, lúnula, esa es la lúnula, lo que está de azul rey. Después de eso, con amarillo está el nódulo. ¿Qué onda? ¿Vamos a ir hasta acá? Sí. Bueno. Y
espacio se llama seno semilunar. Ahora dirán ustedes, oiga doctor, ¿para qué hablamos de seno semilunar? Miren, fíjense que hace rato está mi obligación, que por cierto les voy a pedir que me pasen este video para que se los pase a los otros y a los otros les pasen el otro video de lo que repasamos hoy, para que no tengan que repetir 20 veces las cosas. Bueno, pero independientemente de eso, les decía algo. Todos los vasos arteriales se llenan en la sístole ventricular, todos. Hace sístole del corazón y todos los vasos arteriales se llenan, excepto dos. ¿Por qué no se llenan esos vasos? Porque cuando hay sístole ventricular, esta valva se aplasta contra la pared y tapa el hoyo. Entonces, estos orificios que llevan a unas arterias no se llenan en sístole ventricular, se llenan en la diástole ventricular. Y aquí viene la cuestión. ¿Qué vasos son? Pues son los vasos coronarios, ¿sale? Los vasos coronarios. Bueno, entonces el seno semilunar es el sitio donde se abren los ósteos de los senos coronarios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, señor? ¿Sí? Vale. Entonces, ahí tenemos a las válvulas semilunares, en este caso es de la pulmonar, porque en las paredes no hay nada. ¿Alguno en su disección de corazón el carnicero se lo dio así? ¿No? Bueno, esta imagen es muy frecuente de observarla porque es muy explícita de la constitución de las válvulas, pero parece que presiona la pared, ¿no? Pero los átrios se tuvieron que retirar por completo en esta imagen para poder observar esta silueta, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí hay un cacho mochado de la orejuela izquierda. La orejuela derecha, a duras penitas se alcanza a ver ahí, pero se tuvieron que quitar o cortar casi por completo los átrios para poder observar estas siluetas. Vamos yendo hasta acá. Noten bien bonito, aquí está la silueta de la aorta, pero aquí está emergiendo un vaso sanguíneo y aquí está emergiendo otro vaso sanguíneo, ¿sale? Así bien chulada. Esta es la coronaria izquierda y esta es la coronaria derecha. ¿Vamos a estar muy bien? ¿Sí? Bueno. Versión resumida de la irrigación del corazón, ¿sale? Versión resumida. La coronaria izquierda nos da los vasos. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese surco? Interventricular anterior. Entonces la arteria se llama interventricular anterior, ¿sale? Y por otro lado, hacia el surco coronario se va la circunfleja izquierda, ¿sale? Circunfleja izquierda. Siguiente vaso relevante. Recuerden que la superficie frénica es muy lisa. No lo mencioné hace rato, pero la superficie frénica es muy lisa. Eso hace que los límites de la superficie frénica sean denominados como márgenes, ¿sale? Los límites de la superficie frénica son denominados como márgenes. Y justamente cuando la circunfleja izquierda rebasa el margen izquierdo, da una colateral que se llama marginal izquierda, ¿sale? Marginal izquierda. Tercera rama de relevancia del sistema de la coronaria izquierda. Ahora, para lo último, que creo que no está marcado, bueno, por acá está marcado, ¿sale? Son las ramas inferiores del ventrículo izquierdo, ¿sale? Ramas inferiores del ventrículo izquierdo. ¿Vamos a ir hasta acá? Eso se encuentra en la cara posterior. No hay cara posterior en el corazón. La La posterior ¿qué en el corazón qué es posterior? La base. Es cara inferior, ¿sale? Entonces sería cara frénica. Sí, sí es cierto, o sea, te entiendo en eso porque al pensar que esto es anterior y lo volteamos, pues pensamos que esto es posterior, pero recuerden que el corazón está medio raro. Bueno, es esta zona, en esta zona es donde estarían las ramas inferiores del ventrículo izquierdo. Ramas inferiores del ventrículo izquierdo, ¿sale? ¿Vamos a ir hasta acá? ¿Sí, señor? Sí. Coronaria derecha. La coronaria derecha en su trayecto emite una primera arteria muy relevante. Discúlpenme lo feo de la línea que va a aparecer ahí, pero esa rama se llama, espérense, esa arteria del nodo sinusal, ¿sale?
Y ahí aparece, también choca mi línea. La arteria del nodo sinusal sale de la columna. Voy a quitar también la flecha. Y déjenme agarrar un color bonito. Sale. Entonces, de la coronaria derecha pasa por debajo de la orejuela, luego pasa entre la vena cava superior y la aorta y se va para atrás. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vamos a voltear rápidamente el corazón para poder observar la arteria desde atrás. ¿Ok? Justamente aquí está la arteria en cuestión. Y esto es el nodo sinusal. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la primera rama de relevancia de la coronaria derecha es la arteria del nodo sinusal. ¿Sale? De relevancia, arteria del nodo sinusal. ¿Vamos bien hasta acá? Después de la arteria del nodo sinusal, resulta que la coronaria derecha contornea el corazón para irse a la superficie frénica, rebasando un margen del corazón. Por lo tanto, emite una arteria marginal derecha. ¿Sale? Marginal derecha. Segunda rama de relevancia de la coronaria derecha. ¿Vamos bien hasta acá? Ay, perdón, no se vio no acentué que se vio la flecha. ¿Ven esta flecha? ¿Sí la ven? Sí. Bueno, la tercera rama de relevancia, cuando menos ahorita en esta etapa en la que están estudiando anatomía, es la interventricular inferior. ¿Sale? Esa de ahí. Entonces, esta sería la número 2 en importancia y esta sería la número 3 en importancia. ¿Vamos bien hasta acá? Y por último, pensé que se había marcado. Bueno, tenemos a la arteria del nodo atrioventricular. ¿Se acuerdan del triángulo de Koch? ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno de sus límites era el ostium del seno coronario? ¿Sale? Luego, más o menos por acá sería que va el tendón de Todaro. Entonces, aproximadamente en esta zona estaría proyectándose. Quiero aclarar que no en el atrio izquierdo, sino hacia la pared interlateral. ¿Ok? Pero aproximadamente en esta zona se estaría proyectando el nodo AB o atrio ventricular. Repito que el nodo AB está en el atrio derecho. ¿Sale? El nodo AB está en el atrio derecho. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, si vamos siguiendo el trayecto, pues podemos observar esta conexión entre el sistema de la coronaria derecha y la irrigación del nodo AB. ¿Sale? Eso sería la arteria del nodo atrioventricular. ¿Vamos bien hasta acá? No se preocupen si ahorita no le alcanzaron a captar. Todo lo que está de este color, ¿qué color es? Morado. Todo lo que está de morado es sistema de la coronaria derecha. Simplemente sistema de la coronaria derecha. Entonces vamos siguiendo la coronaria derecha, llegamos hasta acá y miren. ¿Sale? Ahorita le quito las líneas negras si quieren para que lo noten mejor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Arteria del nodo atrioventricular. Entonces, coronaria derecha, recapitulando, tiene 4 ramas importantes. La primera de ellas sería la arteria del nodo sinusal, arteria marginal derecha, arteria interventricular inferior y arteria del nodo atrioventricular. Esas son las 4 importantes. Bueno, por último, ya nada más para su práctica posterior alguna vez en la vida, en la mayoría de las guías sobre infarto agudo del miocardio se reconocen solamente 3 arterias en el corazón. Para esas guías, el corazón solo tiene 3 arterias. Por cierto, los gringos a la interventricular anterior le dicen descendente anterior. ¿Ok? Primera cuestión, sinonimias. Segunda arteria que solo existe para ellos, la circunfleja izquierda, que por cierto ellos le dicen circunfleja de la coronaria izquierda. Para mí es mucha palabra. ¿Vamos a ir hasta acá? Y por último, la coronaria derecha completita, sin distinguir sus ramas, la coronaria derecha completita es la tercera arteria. Aparte de esas 3, para las guías de infarto agudo del miocardio no existe otra colateral. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, esto sí no se los voy a preguntar en el examen. Ya nada más vamos a drenaje venoso. De todas estas venas pertenecen al sistema le vamos a poner acá, sistema del seno coronario. Todas estas venas pertenecen al sistema del seno coronario.
Solo una no desemboca directamente en el seno coronario, que es esta. De ahí en fuera, todas desembocan en el seno coronario. ¿Vamos a ir hasta acá? Sale. Pues comencemos por esa. La interventricular anterior desemboca en una vena más grande, una vena del corazón, pero más grande. ¿Y cómo le diríamos a esa vena? Del corazón. Cardíaca magna, ¿sale? Entonces, la vena interventricular anterior desemboca en la vena cardíaca magna. Y la vena cardíaca magna dice, se va a armar la pena en mi casa, entonces llama a su cuata, que es la vena marginal izquierda, y también a su cuata, que es la vena oblicua del lado izquierdo. Aquí están los nombres, ¿sale? Vamos a ir hasta acá. Y después de que las llama, pues ya se arma la pena en su casa y se forma el seno coronario. Vamos a ir hasta acá. Pero el seno coronario, antes de entrar al atrio derecho, recibe otras dos venas cardíacas, ¿sale? Respectivamente una vena cardíaca chiquitita. ¿Cómo le llamarían a la vena cardíaca chiquitita? Mínimo. Mínima, perdón, menor. Menor. Y luego una vena cardíaca de tamaño medio. ¿Cómo le llamarían? Vena cardíaca media. Este es el sistema del seno coronario esquematizado. Vamos a las imágenes. Entonces, vena interventricular anterior, vena cardíaca magna, vena marginal izquierda, seno coronario. Aquí está la vena oblicua del atrio izquierdo, nada más que no se alcanzó a notar mucho. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Sí. Y el seno coronario recibe una vena cardíaca chiquita. Entonces, ¿cómo se llama? Menor. ¿Y una de tamaño medio? Medio. ¿Sale? Todo eso es el sistema del seno coronario, pero el sistema del seno coronario nos deja esta gran zona sin drenaje venoso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que esas venas dicen, yo para qué voy a dar una vueltezota si aquí en corto puedo tirar mi basura. Entonces son las venas cardíacas mínimas. ¿Sale? Y por último, recuerden que el corazón, específicamente al pasar entre el atrio izquierdo y el atrio derecho, tenemos una pérdida de la saturación, un descenso de la saturación, que es resultado de que hay otras venas más chiquititas todavía en el atrio izquierdo que se llaman foramínulas. Aclaro que también existen acá. También existen acá, solo que acá ni las notamos. Acá lo que notamos es su efecto. ¿Sale? Bueno, entonces estas venas chiquititas se llaman foramínulas. Y el efecto que ejerce que desemboquen directamente en el atrio izquierdo es que revuelven sangre limpia con sangre sucia, no suena Harry Potter, sangre oxigenada con sangre poco oxigenada, y entonces se ve ese efecto de 99 a 98% de saturación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Chichiñol? ¿Chichiñol? Sí. Bueno, entonces hablemos del sistema de conducción del corazón. Tiene 6 componentes. Primero, nodo sinusal. Segundo, haces internodales. Tercero, nodo atrioventricular. Cuarto, haz de His o haz atrioventricular. Quinto, rama derecha e izquierda. Y el sexto, la red subendocárdica o red de Purkinje. ¿Sale? Les voy a hacer una anotación acá. Esto es relevante. Nada más que se me olvidó ponerlo en esta tabla. El nodo sinusal es el único componente de todo este sistema, es el único componente que se encuentra subepicárdico. ¿Sale? Subepicárdico, es el único. Todos los demás o están justo en medio del miocardio o son subendocárdicos. ¿Sale? Vamos a ver hasta acá. O sea, está por fuera del corazón. No. Todo esto es miocardio, ¿sale? Esto es epicardio y esto es endocardio. Por si no lo mencioné explícitamente en sesiones pasadas, el sistema de conducción del corazón es músculo, y es músculo idéntico al músculo que está junto. Estructuralmente son idénticos. El sistema de conducción es músculo, que tiene la particularidad de que o sincroniza mejor o conduce mejor, pero es músculo, tiene capacidad contráctil. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el nodo sinusal es músculo, pero no todo el músculo, ¿sale? No todo el
músculo. Es una porción del músculo que se encuentra debajo del epicardio, subepicardio. ¿Sale? No es que esté por fuera del corazón, está justo debajo del epicardio. ¿Vamos yendo hasta acá? Y todos los demás están adentro del miocardio. Todos los demás, déjame más agarrar otro color, todos los demás suelen estar en medio o subendocárdicos. Vamos yendo hasta acá. Por cierto, yo sé que puede sonar aquí confuso manejar el término sub, porque subepicárdico pues nada más está metiendo el grosor del miocardio y subendocárdico también nada más está metiendo el grosor del miocardio. El empleo del término sub aquí es medio confuso, pero no hay otro término que se adecue mejor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sale? Bueno, entonces ya nos ubicamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces los 6 componentes también ya los mencionamos: nodo sinusal, sinoatrial, de Katy Flag y Koch. Se denomina así porque se encuentra cerca del seno de las venas cavas. Seno de las venas cavas. ¿Vamos bien? Este se comunica con el otro con el otro nodo por medio de los haces internodales, el haz posterior, el haz anterior y el haz medio, ¿sale? O haz de Bachmann, haz de Wenckebach y haz de Thorel. No importa los epónimos. 3 haces internodales y se acabó. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y después de eso tenemos al nodo atrioventricular. La parte amarillita, solo la parte amarillita es el nodo atrioventricular. Seguramente lo recordarán por el triángulo de Koch. ¿Sale? Perdón, me atoré y se me fue chueco el dedo. ¿Vamos bien hasta acá? Sale. Ahora, hay algo que también quizás no enfaticé mucho, pero si se dan cuenta es un broncón. Miren. Si ven la constitución de los anillos, de los triángulos, del septo membranoso, del otro anillo o del otro trígono, todos son tejido fibroso en diferentes formas. Tejido fibroso rígido, tejido fibroso membranoso, etc. Pero todos son tejido fibroso. Y el tejido fibroso no conduce bien. Y si lo piensan, esto, así como lo estamos viendo, significa que entre los atrios y los ventrículos, teóricamente hay puro tejido fibroso. Entonces, ¿cómo se propaga el impulso de atrios a ventrículos si teóricamente hay puro tejido fibroso? Aquí viene el punto. Aunque no se note a gran escala, aproximadamente en este sitio, perdón, ya es más arriba, aproximadamente en este sitio, tenemos un pequeño grupo de fibras musculares. Este pequeño grupo de fibras musculares, la verdad es que no tienen la gran función. Ni siquiera es que conduzcan más rápido, ni que conduzcan mejor, ni que generen impulsos. Su única particularidad, su única característica que los engrandece es estar ahí. Porque si no fuera por ese grupo de fibras musculares, no se puede propagar el impulso de atrios a ventrículos. Y eso que marqué ahí con naranja es el haz de His. O sea, no se trata solo de que es un componente del sistema de conducción y que conduce un poco más rápido, sí conduce un poco más rápido, pero no se trata solo de eso, se trata de que estamos cruzando una zona donde solo hay tejido fibroso. Y si no existiera esa madre, no hay forma de que se propague. ¿Vamos viendo hasta acá? Perfecto. Y el haz de His se divide en una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha y la rama izquierda. La rama izquierda no la vemos ahorita cambiamos de imagen para observarla, pero la rama derecha, por ejemplo, podemos ver que hay una punta que se va por la banda moderadora y otra que se va directito al ápex. Recuerden que toda pirámide en su punta se llama ápex. Entonces es el ápex o punta del corazón. ¿Sale? ¿Vamos yendo hasta acá? Y ya en el último de los momentos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que justo debajo del endocardio aparentemente se produce una ramificación, y esto es las ramas de Purkinje o red subendocárdica. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá?
ya nada más cambiamos de imagen para ver del otro lado. Aquí está la red de Purkinje. De este lado del lado izquierdo es muy común que se haga diferenciación entre la rama superior y la rama inferior de la rama izquierda. ¿Sale? Ahorita para más practicidad no hice diferenciación, pero en la rama izquierda se puede distinguir entre el A superior y el A inferior. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y listo, se acabó por hoy. ¿Dudas, preguntas, quejas, aclaraciones o algo? Esa fue la primera clase que nos